Entonces, bueno, ahora nosotros iniciamos con el sistema nervioso, nervioso autónomo, si bien no está muy explayado en lo que es el Guyton, ahí solamente lo menciona nada más, pero muy superficialmente. Es importante tratarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema nervioso autónomo, sistema neurovegetativo o visceral, forma parte de uno de los principales mecanismos corporales que van a contribuir para mantener un medio apto, homeostasis, una constancia, una regulación del organismo, ¿no? Entonces, principalmente está activado por centros que están localizados en la médula espinal, tronco cerebral, en el hipotálamo, tiene porciones del córtex cerebral, especialmente en lo que es el córtex límbico, y puede transmitir impulsos para los centros inferiores, y de esa forma va a tener una influencia en el control autónomo, ¿no? Entonces, el sistema nervioso autónomo interviene en muchos casos con el sistema endocrino, directamente en el control o también en la coordinación, ¿no es cierto? En la coordinación, en la sincronización de actividades viscerales. Ahí podemos mencionar, o podríamos ustedes recordar ya en lo que es fisiología integrativa, actividades cardiocirculatorias, el proceso de la digestión o la termorregulación, ¿no? Aquí, por ejemplo, que les he colocado, el metabolismo corporal, la secreción exocrina, una sudoración. Entonces, es importante destacar que el control neurovegetativo de la actividad autónoma se ejerce, ¿no? Prácticamente de modo inconsciente, con poca o a veces incluso ninguna dependencia de la voluntad. Y para esto, ¿no? Tener claro que el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso somático, ambos son subdivisiones del sistema nervioso periférico. Ellos comparten características y propiedades anatómico-funcionales generales que podrían mencionarse ¿no? Que tienen, están ellas bajo el control y bajo la regulación de centros superiores, tienen estructurado anatómicamente basados bajo el arco reflejo, ¿no? Después están apoyados por los mismos principios neurofisiológicos, y el sistema nervioso central interviene en la coordinación y en la integración viscerosomática. Hay etapas de la actividad refleja del sistema nervioso autónomo, ¿no? La actividad refleja del sistema nervioso autónomo envuelve principalmente la participación de estructuras básicas, que ustedes las conocen perfectamente porque son las vías biológicas que en el transcurso de todo el curso se ha estado siempre mencionando, con una que otra alteración, pero siempre es lo mismo. Nosotros tenemos esa vía que es el receptor, vía aferente, centro integrador, vía eferente y el efector, ¿no? Entonces, en lo que es el receptor, claramente está, ¿no? Capta modificaciones energéticas del medio y las transforma en una energía eléctrica. En la vía aferente, ella está comprometida en la conducción de la información que detectan esos receptores, que después lo vamos a ver ya con la próxima clase, ¿no? El centro integrador se encarga de procesar la información aferente. Esa vía eferente, que es esta de acá, ella va a vehicular, ¿no? La descarga neuronal que generará la respuesta. Y finalmente la neuroefectora, el efector, ¿no? Es un tejido especializado y va a generar una respuesta determinada. Si nosotros, por ejemplo, aplicamos en la piel un calor determinado, ¿no? Ese calor aplicado en la piel determinará un reflejo que va a pasar a través de la médula espinal y retorna a ella. ¿De qué forma? Dilatando los vasos sanguíneos y cutáneos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el calentamiento de la sangre que pasa a través del centro de control térmico del hipotálamo aumenta el grado de vasodilatación superficial,
obviamente sin alterar los vasos profundos. Cuando hacen ejercicio, metabolismo que aumenta, ¿no? Aumentado en los músculos, ello va a tener un efecto local en la dilatación de los vasos sanguíneos musculares, ¿no? Y al mismo tiempo, el sistema simpático tiene un efecto vasoconstrictor para la mayoría de otras regiones del cuerpo. Entonces, la vasodilatación muscular va a permitir, ¿no?, que la sangre fluya fácilmente a través de los músculos, mientras que la vasoconstricción disminuye el flujo sanguíneo en todas o en las otras regiones del cuerpo, excepto en el corazón y en el cerebro. Y con eso más adelante también se va a considerar, vamos a tener la consideración de las uniones neuromusculares, ¿no?, tanto en los ganglios del sistema nervioso periférico autónomo simpático, como en el parasimpático, que ahí ocurren sinapsis químicas entre las neuronas preganglionares y postganglionares, y en ambos casos las sustancias neurotransmisoras es la acetilcolina, ¿no?, que es ese el mediador químico que actúa en las membranas, ¿no?, en los límites de la membrana, aumentando la permeabilidad de los iones de sodio que pasa para el interior de la fibra, despolariza esa área de la membrana del músculo, y esa despolarización local va a promover un potencial de acción, ¿no?, que va a ser conducido en ambas direcciones a lo largo de toda la fibra, y eso va a determinar una contracción muscular, ¿no?, casi inmediatamente después de haber sido liberada esa acetilcolina, ¿no?, y estimular esa fibra muscular. Y entonces eso ya es conocido y bien aceptado por ustedes, ¿no?, bien comprendido. Ahora, el sistema nervioso tiene dos componentes, ¿no? ¿De dónde viene entonces? Tiene una parte que es sistema nervioso periférico y sistema nervioso central. Dentro del periférico, ¿no?, claramente se considera el sensorial motor y neuronas motoras somáticas, neuronas motoras autonómicas. Dentro del sensorial remarcamos las neuronas aferentes, motor, neuronas eferentes. Y acá, bueno, las vías aferentes del sistema nervioso periférico son formadas por el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso motor somático, ¿no? Entonces acá tenemos somático y autónomo. La principal diferencia entre ambos, más adelante se va a detallar un poquitito más, es que mientras que el sistema nervioso somático inerva músculos esqueléticos, el sistema nervioso autónomo inerva musculatura visceral lisa, cardíaca, glándulas, ¿no? Entonces, también hay diferencias en estructura. Entonces, el sistema nervioso autónomo está formado por dos neuronas, ¿no? Dos neuronas básicamente, y sus terminaciones nerviosas son en botones, ¿no?, o varicosidades, diferente con el sistema nervioso somático, ¿no? Entonces, ahí en esos botones o varicosidades, en esas estructuras es donde se almacenan neurotransmisores. Bueno, y ese sistema nervioso autónomo, ¿no? Aquí tenemos simpático, parasimpático, ¿no? Claramente ahí está reposo, digestión, sistema simpático, lucha, fuga. Efectivamente, el sistema nervioso autónomo puede ser dividido en sistema simpático o parasimpático, y estos sistemas van a actuar en conjunto, ¿no?, porque es difícil separarlos. Es un poco, no es fácil, y ahí se estudia de acuerdo a las situaciones en que cada sistema prevalece. El sistema parasimpático es prevalentemente, o se aprecia, se observa prevalentemente el sistema parasimpático en una situación de reposo. Ahí está, por ejemplo, en el dibujito, en la digestión, ¿no? El simpático, claramente, en lo que es la famosa reacción de lucha o fuga, ¿no?, de estrés. Entonces, si una persona, ¿no?, inesperadamente se ve frente al peligro, dos cosas pueden suceder. O ella va a afrontar lo que a veces yo les daba, ¿no?, en lo que era en la segunda fase, en medio de un asalto, en medio de una situación de peligro, puede suceder dos cosas. O ustedes luchan o ustedes huyen, ¿no? Son las dos situaciones. Entonces, para esto, el sistema nervioso, el sistema simpático,
va a preparar nuestro cuerpo a través de modificaciones biológicas, ¿no? Fisiológicas, como el aumento de la actividad cerebral. ¿Por qué? Porque en ese momento ustedes necesitan hacer un planteamiento, ¿no? Un plan, muy rápido a veces, ¿no? Y un estado de alerta. En ese momento, ustedes observan dilatación de las pupilas para maximizar la visión periférica. Hay la acomodación del cristalino para la visión a distancia, o puede haber también, lo definitivamente hay, ¿no? El incremento de la frecuencia respiratoria y cardíaca. Hay vasodilatación de los músculos de las piernas, porque ustedes van a o correr o van a luchar, ¿no? Mayor irrigación, vasoconstricción en las vísceras. Hay una reducción de la secreción salivar, a nivel gástrico también, intestinal también, ¿no? Y por otro lado, ¿qué pasa con el hígado? El hígado va a comenzar a producir glucosa. ¿Para qué? Para poder proveer energía a ese músculo cuando se dé la contracción muscular, ya sea para luchar, ya sea para correr, pero ustedes necesitan esa energía, ¿no? Y el hígado ahí comienza a ver. Entonces, cuando ya hay un retorno al estado inicial de reposo, el estado ya pasó la situación de peligro, entonces se puede ver que nuevamente la actividad cerebral regresa a lo normal, el estado de alerta a los niveles normales, pupilas, cristalino, lo que es cardíaco, respiratorio, el músculo, todo comienza nuevamente a regresar, ¿no es cierto? Ahora, eso es lo que estábamos viendo, el simpático, que también además va a regular el flujo sanguíneo para los tejidos. Entonces, el sistema nervioso autónomo, ¿no? Ve lo que es control y mantenimiento de un entorno interno estable, homeostasis en respuesta de las fluctuaciones en las condiciones internas y variaciones inducidas por estímulos externos, ¿no? Entonces, ese sistema autónomo, como se dice propiamente, va a ser responsable del control de varias funciones, ¿no? Presión arterial, frecuencia cardíaca, ¿no? En fin. Bueno, y ahí es un gráfico en el que se ve el ganglio prevertebral celíaco e hipogástrico. Nosotros observamos, ¿no?, que en la distribución del sistema simpático y parasimpático, claramente se ve que en el caso del simpático, las vías simpáticas se originan en diferentes segmentos de la médula espinal, ¿no? Y no necesariamente son distribuidas para la misma parte del cuerpo, como las fibras nerviosas espinales de los mismos segmentos, ¿no? En lugar de eso, las fibras simpáticas de los segmentos T1, ¿no?, generalmente van a ascender, aquí no está numerado, pero generalmente ellos ascienden para la cadena simpática de la cabeza, como ustedes ven acá, ¿no? Entonces, la distribución de cada órgano es, digamos que parcialmente determinada. ¿Por qué? Por la locación en el embrión, ¿no?, cuando el organismo comenzó a originarse. Por ejemplo, el corazón se originó en el cuello, ¿no?, en el cuello, en la región del cuello del embrión. Por eso va a recibir muchas fibras nerviosas simpáticas para la porción de la cadena simpática de ella. Después, en lo que es el parasimpático, las fibras parasimpáticas dejan el sistema nervioso central por los nervios craneanos, ¿no? El nervio, bueno, la verdad son aquí tenemos 12 nervios, 8 nervios en cervicales, torácicos, pero ¿qué es lo que observamos nosotros? Observamos los nervios craneanos 3, 7, 9 y 10, ¿no? Entonces, bajo esos términos, las fibras parasimpáticas adicionales van a dejar la parte más inferior de la médula espinal para el segundo y tercero nervio craneal sacral, y de una forma el primero y el cuarto nervio sacral. Entonces, 75% de todas las fibras parasimpáticas se puede asociar al nervio vago, ¿no? Porque el nervio vago es este de acá. El nervio vago va a pasar o va a recorrer básicamente todas las regiones torácicas y abdominales del cuerpo, ¿sí? El tercer par craneano ve lo que son esfínteres, pupilas, músculos ciliares del ojo. El séptimo par, ¿no? El séptimo par pasa por las glándulas lagrimal, nasal y submandibular, ¿no?
Y después el noveno, que vendría a ser lo que son las glándulas parotídeas, básicamente, ¿no? Y bueno, entonces es así como después estas parasimpáticas, ustedes ven aquí a nivel del nervio pélvico, ¿no? Niveles S2 y S3, que están distribuidos para el colon ascendente, para el recto, para la vejiga, para las porciones inferiores de los uréteres. Bueno, entonces, el sistema nervioso simpático y el parasimpático contienen un control de antagonistas, ¿no? El control de la homeostasis corporal compromete, envuelve un control balanceado de los sistemas simpático y parasimpático, ¿no? En la mayoría de los órganos internos hay una inervación antagonista, es decir, ¿no? Mientras que uno puede ser excitatorio, el otro puede ser inhibitorio. Por ejemplo, en la frecuencia de la contracción cardíaca, la inervación simpática aumenta la frecuencia cardíaca, en cuanto que la parasimpática lo va a inhibir, ¿no? Entonces, no solamente eso, ¿no? También hay la inhibición apenas por el sistema simpático, ¿no? Que solamente, que no necesariamente es lo que les he mostrado antes, que es antagónico, no. También se da algunas excepciones, que ahí vemos que solamente el sistema simpático, en casos, por ejemplo, de glándulas y del músculo liso de varios vasos sanguíneos, y ocurre ahí un control tónico, ¿no? Que es lo que tenemos aquí. Y ese control tónico va a ser el que va a regular el aumento o la disminución, ¿no? El control apenas por el parasimpático ocurrirá en el caso de las glándulas lagrimales, digamos, ¿no es cierto? Entonces, es meramente un control tónico. Y así también como ello, nosotros vemos el otro, que en este caso, es la acción cooperativa, ¿no? Entonces, mientras estábamos viendo que era antagónico, en el otro caso que vimos que era control tónico, nosotros también vemos que hay un control o una acción cooperativa. Por ejemplo, ¿no? En el acto sexual, ¿no? En el acto sexual, ya hablando del masculino, la erección del pene está sobre un control parasimpático, ¿no? Pero la eyaculación del esperma está directamente asociado con el control del sistema simpático, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese de ahí es cooperativo. Y bueno, algunas veces las respuestas de los tejidos, Diana, no dependen del tipo de inervación, ¿no? Si fuese antagonista o fuese cooperativa, pero sí del receptor que existe en la membrana de ese tejido, ¿no? Entonces, las respuestas son diferentes cuando las catecolaminas se ligan a los receptores adrenérgicos de los vasos sanguíneos, porque estos receptores presentan subtipos diferentes. Entonces, en la mayoría de vasos ocurre contracción, en cuanto en la minoría ocurre el relajamiento de los vasos. Y es aquí lo que, por ejemplo, está graficado, ¿no? Receptores en la membrana, mayoría sanguíneos, receptores alfa, receptores adrenérgicos con las catecolaminas, relajamiento y vasodilatación. Bueno, y en lo que es la regulación, en la regulación del sistema nervioso autónomo, consideramos centros de control autónomo, hipotálamo, puente y bulbo. En lo que es el hipotálamo, ahí se va a ver lo que es balance hídrico, temperatura, el hambre. En lo que es el puente, respiración, frecuencia cardíaca, presión arterial. Y bulbo, en lo que es la respiración. Además de la regulación por el encéfalo, ¿no? El sistema autónomo está influenciado por el control cerebral y por el sistema límbico, que fue lo que les comenté al iniciar la introducción de este tema, ¿no? Entonces, por medio de las vías descendentes, se puede decir que va a haber influencias emocionales en las funciones del sistema autónomo. Por ejemplo, ruborizarse, ¿no?
que una persona siente vergüenza, ¿no? Desmayarse, no sé, o van a ver una primera cirugía, una aguja, una operación pues de alto riesgo donde hay mucha sangre y de repente pues ha sido el devenir de un accidente, ¿no? Entonces puede ser un desmayo, ¿no? O de repente sentir frío en el estómago, ¿no? Que es esa sensación emotiva propiamente dicha, que tiene que ver con el sistema límbico, ¿no? La regulación. Y ahora también nosotros mencionamos que hay reflejos medulares, ¿no? Estos reflejos medulares son reflejos autónomos que se dan sin la necesidad que el estímulo provenga del encéfalo, ¿no? Entonces, esto permite que las personas que sufren lesión de la médula espinal, obviamente interrumpiendo la comunicación con el encéfalo, usualmente todavía tienen reflejos espinales, ¿no? Pero ahí sí hay una incapacidad de sentirlos o controlarlos. Algunos reflejos medulares, por ejemplo, micción, defecación, erección peniana, ¿no? Se pueden considerar como reflejos medulares. Y bueno, entonces en lo que va la estructura, ¿no? En lo que va la estructura. Ahí claramente obviamente es un esquema, ¿no? Nada más un esquema de la vía autónoma, pero en este esquemita nosotros podemos ver, ¿no? Sistema nervioso central, aquí vemos el ganglio, ¿no? El ganglio autónomo, y aquí, bueno, lo que es el tejido diano o el blanco. Entonces, la estructura de este sistema nervioso autónomo está compuesto por dos neuronas en serie. Estamos hablando de autónomo, ¿ah? Está compuesto dos neuronas en serie. La sinapsis ocurre en el ganglio autónomo, que es este de acá. Aquí ocurre la sinapsis, ¿no? Y está localizado fuera del sistema nervioso central. Este ganglio no es más que la agrupación de cuerpos celulares de neuronas fuera del sistema nervioso central, ¿no? Y este ganglio autónomo es especial porque contiene neuronas intrínsecas que van a modular mensajes que son transportados por medio de los neuronos autónomos. Entonces, aquí es donde se ve, ¿no? Neurona preganglionar y neurona postganglionar. Hay algunas reglas básicas, ¿no? Todos los neuronios preganglionares liberan, bueno, más adelante, acetilcolina, eso lo vamos a ver aquí más adelante. Entonces, aquí nosotros ¿qué vemos? Vemos el sistema nervioso autónomo, ¿no? Versus el sistema nervioso somático, ¿sí? ¿Y qué vemos acá? Nosotros entonces aquí observamos en este gráfico autónomo, somático, ¿no? La información sensorial llega a la médula, esta es la médula, ¿no? A través de una neurona. Sí, la neurona está de azul. Observen cómo llega la información. No sé, se quemaron, en fin, ¿no? Entonces llega a través de esa neurona que está graficada aquí, esquematizada de azul, ¿no? Tanto en el sistema nervioso somático como el sistema nervioso autónomo, ¿no? Llega esa neurona, sin embargo, la respuesta motora, ¿no? La respuesta motora es transmitida de modo diferente. En el sistema nervioso somático, ¿no? Va a ser a través de una única neurona, que en este caso es solo ella de rojo, ¿no? Y en el sistema nervioso autónomo, ¿no? Nosotros vamos a tener otra vía, vamos a tener lo que es un pre y postganglionar, ¿no? Entonces, ahí es donde hay algunas diferencias entre ambos, mientras que en el somático nosotros observamos que hay solamente una neurona. En el autónomo nosotros vemos dos neuronas en la vía eferente, ¿ah? Jóvenes, en la vía eferente. Después en los neurotransmisores o el receptor en la sinapsis del neuronio albo blanco, ¿no? Albo blanco diana. Nosotros vamos a ver que en el somático, por ejemplo, el neurotransmisor es acetilcolina, ¿no? Y es un receptor nicotínico. Mientras que en el autónomo nosotros observamos que es acetilcolina
que puede ser receptor muscarínico, o noradrenalina con un receptor alfa y beta. Ahora, el tejido blanco, ¿no? El tejido blanco en lo que es somático está de más decir que es el músculo esquelético. Y en el autónomo nosotros podemos mencionar músculo liso, cardíaco, glándulas endocrinas, glándulas exócrinas o incluso parte del tejido adiposo. Ahora, hay estructuras de las regiones terminales de las neuronas, ¿no? Que yo les había dicho que en el caso del somático nosotros podemos observar unos botones sinápticos y en el caso del autónomo vemos unos botones o también varicosidades, son como varices, ¿no? Varicosidades. Entonces, hay dos efectos en el tejido diana, ¿no? En el caso del somático, el efecto es excitatorio, contrae el músculo, ¿no? Contracción del músculo. En el autónomo, contracción o inhibición. Y para eso hay componentes que están encontrados en el lado externo de afuera del sistema nervioso, ¿no? En el caso del somático, podríamos hablar solamente de axones, y en el lado del autónomo, ahí hablamos de axones preganglionares, ¿no? Aquí está, ganglios y el postganglionar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ustedes recuerdan? En lo que es el somático vemos lo que es movimiento, también postura. En el autónomo, por otro lado, que es este de acá, nosotros podemos contemplar un poco lo que es la función visceral, donde va a incluir los movimientos en los órganos internos, secreción, control de metabolismo, perdón, todo esto, ¿no? Y ya bueno, acá en el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, queda claro que ellos difieren en el local donde se originan, ¿no? Las vías en el sistema nervioso central. La mayoría de las vías simpáticas, que ahí lo ven en color rojo, se originan en las regiones torácicas y lumbares de la médula espinal. Los ganglios simpáticos se encuentran en una cadena del lado de la columna espinal, a lo largo de la vía descendente de la aorta, y la mayoría de las vías parasimpáticas, por otro lado, que son las que están en azul, se originan en el tronco encefálico y otras en la región sacra y controlan los órganos pélvicos. Los ganglios parasimpáticos en general están localizados bien próximos al tejido diana, y de ahí es donde en parte de la estructura nosotros vemos de que la parte postsináptica es de menor tamaño en el parasimpático. El nervio vago es el principal nervio craneal, ¿no? Es el 10º nervio craneal. Él transporta neuronas sensitivas aferentes y fibras parasimpáticas que van para la mayoría de los órganos, como ustedes lo pueden observar, ¿no? En su gran complejidad. Bueno, entonces, en el sistema nervioso autónomo, nosotros tenemos lo que es la unión neuroefectora. En la unión neuroefectora, ¿no? Propiamente dicho, ¿no? La unión neuroefectora, que es donde nosotros vamos a observar qué es lo que está sucediendo un poquito de una forma más próxima, ¿no? Más magnificada en esta unión neuroefectora. Ahí vemos que es la sinapsis entre una neurona autónoma postganglionar y la célula diana, propiamente dicha, ¿no? Las extremidades finales de los axones, ¿no? Del sistema autónomo presentan varicosidades, que es lo que les había estado mencionando, ¿no? Que son como unas áreas dilatadas que contienen vesículas que están llenas de neurotransmisores, ¿no? Entonces, ahí es lo que se va a liberar, y obviamente en esta unión neuroefectora es lo que nosotros veremos que se dará la sinapsis y bueno, ¿no? Y posteriormente la acción o la respuesta frente a la respuesta frente a ese estímulo propiamente dicho. En el sistema nervioso autónomo
¿no? Nosotros consideramos algunos neurotransmisores. Nosotros podemos considerar receptores colinérgicos y receptores adrenérgicos. Cuando hablamos de receptores adrenérgicos, nosotros consideramos, bueno, colinérgicos acá, nosotros consideramos en los colinérgicos que hay agonistas, ¿no? Hay agonistas que es, por ejemplo, la acetilcolina, que está acá, ¿no? La acetilcolina. Y dentro de la acetilcolina, por ejemplo, nosotros ahí podemos ver un antagonista, por ejemplo, es la neostigminina, ¿no? Que tiene el efecto contrario de la acetilcolina. Tenemos acá las fibras adrenérgicas. En las fibras adrenérgicas, por ejemplo, la noradrenalina y la adrenalina, ¿no? Hay subtipos. Por ejemplo, en el colinérgico, un subtipo es muscarínico y nicotínico. Y en el adrenérgico, alfa y beta. ¿No? Ellos, por ejemplo, que son característicos de esos neurotransmisores, las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, que son producidas en la médula espinal. ¿Sí? Entonces, los principales neurotransmisores existentes en el sistema nervioso autónomo son la acetilcolina, con sus respectivas fibras colinérgicas, y noradrenalina con las fibras adrenérgicas. Ahora, las células cromafins de la médula suprarrenal, ¿no? Ellas liberan catecolaminas, que justamente son adrenalina y noradrenalina, y van directamente en el torrente sanguíneo. Dentro de este sistema nervioso autónomo, ¿no? Aquí, que está graficado, la médula adrenal es el núcleo de la glándula adrenal que está localizada sobre los riñones, como bien sabemos, y esta representa un ganglio modificado, ¿no? Podría ser un ganglio modificado, donde las neuronas preganglionares normales que se originan en la médula espinal terminan, ¿no? Y los neuronios postganglionares sin axonios, que está claramente acá, sin axonios, miren, aquí está la pre y la post, que son sin axonios, se proyectan hacia el tejido diana, ¿no? Que en este caso poseen sus cuerpos celulares. Entonces, estos cuerpos celulares de la médula adrenal secretan neurohormonas que van a ir directamente en la circulación sanguínea. Entonces, cuando hay una señal de alarma que viene del sistema nervioso central, la médula del adrenal libera grandes cantidades de catecolaminas que son distribuidas por todo el cuerpo, ¿no? Entonces, una vez que son distribuidas por todo el cuerpo, viene esa situación de lucha-fuga que incluso les estaba comentando en un momento. Hay una comparación de las vías simpáticas y parasimpáticas, ¿no? Básicamente, nosotros tenemos, por ejemplo, ¿no? La médula, básicamente tenemos, ¿no? Que la vía simpática y la otra que es la parasimpática, como nosotros vemos acá, simpática usa norepinefrina, parasimpática usa acetilcolina. ¿A qué se refiere, no? Que el punto de origen en el sistema nervioso central, ¿no? De la vía simpática, podríamos considerar que tiene un primer segmento torácico y un segundo segmento lumbar. Ahora, en la parte parasimpática, nosotros consideramos el mesencéfalo, el bulbo, la segunda y el segundo y el cuarto segmento sacral. Por otro lado, ¿qué otra diferencia más se observa? La localización de los ganglios periféricos, ¿no es cierto? Aquí, los ganglios periféricos. Se puede decir que en lo que es el simpático, ¿no? Aquí tenemos primariamente una cadena simpática paravertebral, ¿no? Entonces, esa cadena simpática paravertebral, nosotros podemos observar incluso
3 ganglios que pueden estar incluso localizados a lo largo de la aorta descendente. En el lado del parasimpático, ellos están muy próximos a la célula diana. Por eso es que en el parasimpático esta es mucho más larga, la pre, y la pos es corta, ¿no? Ahora, en la estructura de la región a partir de la cual el neurotransmisor es liberado, en el simpático tenemos eminentemente varicosidades. Y en el parasimpático se distinguen, se aprecian botones y varicosidades. Y el transmisor que va a ser liberado justamente de esta estructura, ¿no? Ya sea simpático o parasimpático, que va a ser liberado ese neurotransmisor en la sinapsis diana, digamos así. En el caso del simpático, que son las neuronas adrenérgicas, será la noradrenalina, y en el caso del parasimpático serán neuronas colinérgicas, que va a ser la acetilcolina, ¿cierto? Y con ello, los tipos de receptores. Entonces, en el simpático, nosotros apreciamos receptores alfa y beta, y aquí tenemos alfa y beta, ¿no? Y en el parasimpático, receptores nicotínicos y muscarínicos. Puede haber los nicotínicos también. Y en la sinapsis ganglionar, ¿ya? ¿No es cierto? Aquí tenemos lo que es acetilcolina. En ambos va a haber acetilcolina, aquí y acá, ¿no? Acetilcolina, ¿sí? Sobre el receptor nicotínico. Miren, en ambos, receptor nicotínico. Y lo que fuese esa sinapsis de la neurona sobre la diana que tenemos en el simpático, noradrenalina sobre receptores alfa y beta, y en este caso, acetilcolina sobre receptores muscarínicos, ¿no? Entonces, ahí es lo mismo que hemos estado viendo, ¿no? Básicamente, que entre las fibras preganglionar y postganglionar, los neuronios, es la acetilcolina, tanto en el sistema simpático cuanto en el parasimpático, ¿no? Sin embargo, entre las fibras postganglionares, los tejidos y los tejidos diana, de forma general, el sistema simpático tenemos la noradrenalina y en el parasimpático la acetilcolina. En el sistema simpático, además, ¿no? Tenemos además de la noradrenalina la acetilcolina, ¿no? Cuando los tejidos diana son glándulas sudoríparas, por ejemplo, o vasos en la musculatura esquelética, ¿no? Y adrenalina, noradrenalina, cuando se trata de células cromafins, ¿no? En la médula suprarrenal. Ahí nuevamente está bien explicado esta parte. Sistema nervioso simpático y parasimpático, incluso acá se ha hecho con el grafiquito, ¿no? Que para que recuerden, en el parasimpático, nosotros que observamos que la postganglionar es corta y la pre es más larga en el parasimpático, ¿no? En el simpático, tipo de receptores de neurotransmisores, alfa y beta, nicotínico muscarínico, sinapsis ganglionar, acetilcolina sobre el receptor nicotínico, sinapsis ganglionar, acetilcolina sobre el receptor nicotínico, sinapsis de la neurona diana, sinapsis de la neurona diana, nosotros tenemos noradrenalina sobre receptores alfa y beta, ¿no? Y en este caso, acetilcolina sobre receptor muscarínico. Y bueno, en lo que es la síntesis de las catecolaminas, tirosina, L-dopa, dopamina, norepinefrina y epinefrina. Antes que hay que recordar, ¿no? Antes de regresar acá. A ver, justamente todo este recorrido, ¿no? De la acetilcolina, noradrenalina, adrenalina, que es secretado, ¿no? Por la terminación nerviosa autonómica para que estimule un órgano efector, él debe ligarse, unirse primero a receptores que son altamente específicos en esas células efectoras. Entonces, el receptor se localiza en el lado externo de la membrana celular,
y está unido con una agrupación, digamos así, ¿no? Moléculas de proteína que van a penetrar a través de la membrana celular. Entonces, cuando la sustancia transmisora se liga, se une a ese receptor, va a ocurrir una alteración conformacional, que es lo que siempre mencionamos, en la estructura de las moléculas de las proteínas, ¿no? Ahora, la molécula de la proteína altera, excita, inhibe las células, ¿no? Frecuentemente, y va a producir variación de la permeabilidad de la membrana celular para uno o más iones, por ejemplo. Va a activar o va a inactivar una enzima que va a estar ligada a otra enzima de proteína receptora, donde se va a dar la protrusión para el interior de la célula. Entonces, se ven, por ejemplo, en los canales iónicos de sodio o de calcio frecuentemente, ¿no? Que se abren y permiten el influjo rápido de los iones para dentro de la célula. Entonces, generalmente despolarizan la membrana celular, excitando la célula. Otras veces los canales de potasio se abren y permiten que los iones de potasio se difundan para afuera de la célula, ¿no? Y eso generalmente inhibe la célula, porque la pérdida de los iones de potasio electropositivos va a crear una hipernegatividad en el interior de la célula, ¿no? Otro ejemplo, el caso de la norepinefrina, ¿no? Con su receptor que está fuera de las células, aumenta la actividad de la enzima adenosiclasa, ¿no? Que se localiza en el interior de la célula, y eso entonces va a causar la formación del AMP cíclico, del monofosfato cíclico de adenosina. Entonces, por su vez, ese AMP cíclico inicia, ¿no? cualquiera una de muchas acciones intracelulares diferentes, y el efecto exacto va a depender del mecanismo, de la maquinaria química de la célula efectora. Entonces va a ser fácil entender cómo es que estas sustancias transmisoras autonómicas pueden causar inhibición en algunos órganos o excitación en otros, ¿no? Ahora, generalmente es determinado por la naturaleza de la proteína receptora de la membrana celular, ¿no? Y por el efecto de la unión del receptor sobre el estado conformacional que ya hemos visto de las alteraciones conformacionales propiamente dichas. Entonces aquí, por ejemplo, en la síntesis de la acetilcolina, ¿no? Que nosotros tenemos acetil-CoA, la acetilcolina, ella es exteriorizada por exocitosis, y bueno, lo que acá vemos, más adelante vamos a ver cómo es que esa acetilcolina, tenemos la acetilcolinesterasa, la colina, el acetato, ¿no? Una vez que ya sale en la fenda sináptica, propiamente dicha. Bueno, entonces aquí lo que tenemos es la unión neuroefectora, ¿no? Esa unión neuroefectora donde los neurotransmisores son liberados, ¿no? Son liberados en el fluido intersticial y se difunden donde los receptores están frecuentemente a alguna distancia del local de la liberación. Por eso ocurre una liberación difusa, es decir, un único neuronio postganglionar puede afectar una gran área de tejidos diana, ¿no? Es lo que nosotros vemos en lo que es las uniones neuroefectoras propiamente dichas, ¿no? Ahora, como toda sinapsis, esa unión neuroefectora posee tres componentes, que es el terminal axónico del neuronio motor, propiamente dicho presináptico, que ese terminal axónico del neuronio está lleno de vesículas sinápticas y mitocondriales. Luego tenemos otro componente que es el espacio sináptico, ¿no? La fenda sináptica, el espacio sináptico, y el otro componente es la membrana postsináptica de la fibra muscular esquelética. Eso en la unión neuromuscular, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos neurotransmisor liberado en el fluido, difusión, liberación difusa, primera neurona postganglionar afecta gran área del tejido blando. En la metabolización y reciclaje de la norepinefrina, ¿no? Como en el gráfico aquí está, por ejemplo. Aquí, ¿qué es lo que observamos? Nosotros observamos que, según el gráfico, ¿no? El potencial de acción llega a la varicosidad, ¿sí? Después de eso tenemos una despolarización que abre canales de calcio, voltaje dependientes,
¿sí? 3, después nosotros tenemos un influjo de calcio que va a promover la exocitosis de las vesículas. Es lo que nosotros llamamos la alteración conformacional, ¿no? Esa alteración conformacional por el influjo de calcio que va a hacer que estas vesículas de acá se distalicen y liberen el contenido, que en este caso son los neurotransmisores, la norepinefrina. Entonces aquí tenemos la norepinefrina que se va a ligar al receptor adrenérgico, ¿no? Y de acá podemos tener actividad. Esa actividad va a parar cuando la adrenalina se difunde para la parte de afuera. Finalmente, ese neurotransmisor va a ser transportado de retorno para el axón, ¿no? Y es transportado de regreso para la vesícula para ser reliberado. Y después metabolizado por la acción de la monoamina oxidasa, por ejemplo, ¿no? Esa monooxidasa que la va a metabolizar y nuevamente se iniciaría un ciclo, digamos así, de metabolización y reciclaje de la norepinefrina. Lo que vemos ahí, ¿no es cierto? Ahora, hay algunas drogas que se han desarrollado a partir de estudios, ¿no? De moléculas antagonistas y agonistas, ¿no? Que justo han visto lo que son receptores alfa, receptores beta adrenérgicos, que ha llevado al desarrollo de drogas que pueden bloquear solamente uno de los dos tipos de receptores. Las moléculas antagonistas de los receptores alfa tuvieron poco significado clínico, digamos así, ¿no? Pero las drogas conocidas como beta bloqueadores han dado a nivel médico una herramienta bastante convincente para tratamiento de la hipertensión, por ejemplo. Aquí tenemos la metabolización, ¿no? La metabolización y reciclaje de la acetilcolina, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí tenemos el terminal axónico, ¿no? Y si nosotros colocásemos acá, a gran escala, nosotros veríamos lo que ya les expliqué antes, ¿no? Llega un potencial de acción, abre los canales de calcio, voltaje dependientes, en el terminal axónico, de ahí los iones de calcio entran en el terminal y van a desencadenar la exocitosis de las vesículas sinápticas. Y la acetilcolina, ¿no? En la fenda sináptica, se va a poder combinar ¿a qué? Se va a poder combinar a un receptor, si fuese, bueno, en este caso, si fuese unión neuromuscular, se uniría en este caso a un receptor nicotínico en la placa motora, ¿no? O por otro lado va a poder ser metabolizada por la acetilcolinesterasa en acetil y colina. Acá, ¿no? Entonces estas dos moléculas de la acetilcolina abren canales de cationes monovalentes específicos, van a ingresar, ahí vemos el influjo de iones de sodio, que excede el influjo de potasio, y la fibra muscular se va a poder despolarizar, ¿no? Básicamente. Entonces, el sistema, ¿alguien está con el micro encendido? A ver, por favor. Ver quién es. Ya, disculpen. Ya, alguien estaba con el micro, lo he silenciado. Entonces, nosotros ya vimos que parte de la respuesta del tejido diana está relacionado al tipo de receptor de la membrana que existe en el tejido. Entonces, la sinapsis que se da entre el neuronio preganglionar y postganglionar, independiente si en el sistema simpático o parasimpático, nosotros tenemos como neurotransmisor a la acetilcolina y luego receptores colinérgicos nicotínicos. El acoplamiento del neurotransmisor al receptor estimula al neuronio postganglionar. Entonces ahí es lo que se denomina la llamada, el llamado sinapsis excitatoria. Entonces acá tenemos sinapsis entre fibras pre y postganglionares, receptor colinérgico nicotínico, simpático y parasimpático, que nosotros tenemos aquí una sinapsis excitatoria. En estos
En esos receptores nicotínicos, que son los receptores colinérgicos nicotínicos, ellos son encontrados en los ganglios autónomos, ¿no? Y aquí está, ellos se ligan a la acetilcolina, ¿no? ¿Y qué pasa? Y abren canales de catión, despolarizando la célula postsináptica, ¿no? Si fuese en receptores muscarínicos, ellos son encontrados en las uniones neuroefectoras del sistema parasimpático propiamente dicho. En la sinapsis entre fibras postganglionares y órganos efectores, ya avanzamos. Esto de aquí eran fibras preganglionares y postganglionares. Aquí vemos postganglionares y órganos efectores. Entonces, en este caso, en esta figura, que se ilustra las diferencias entre las estructuras de neurotransmisores y receptores existentes entre los sistemas simpáticos y parasimpáticos. Entonces, ahí tenemos el simpático, fibras adrenérgicas, ¿no? Entonces, en estas fibras adrenérgicas son ligadas a los receptores de proteínas G. La activación inicia una cascada de segundos mensajeros. Aquí está, una acción bioquímica de segundos mensajeros. Y ahí tenemos receptores alfa, por ejemplo, receptores alfa que son encontrados en la mayoría de tejidos albo del sistema nervioso simpático, ¿no? Los receptores beta, beta 1, que se encuentran en el músculo cardíaco y en los riñones, los receptores beta 2, que son encontrados en lugares que se inervan, son inervados por los neurones simpáticos, por ejemplo, ¿no? Y lo que acá nosotros observamos en el simpático, observen la longitud de la fibra. En el parasimpático, ustedes observarían que esta fibra sería de menor tamaño, ¿no? Entonces aquí tenemos neurona preganglionar, neurona postganglionar. Esta preganglionar es colinérgica y esta postganglionar es adrenérgica, por lo cual libera noradrenalina y esta acetilcolina, ¿no? Sobre un receptor adrenérgico alfa o beta y aquí sobre un receptor colinérgico nicotínico propiamente dicho. Bueno, entonces en la sensibilidad de los receptores adrenérgicos periféricos a las catecolaminas, hay receptores alfa 1, ¿no? Receptores alfa 2, receptores beta 1 y receptores beta 2, ¿no? En los receptores alfa 1 se encuentran en la mayoría de los tejidos diana, de los tejidos blanco del sistema simpático, la sensibilidad noradrenalina mayor que la adrenalina y activación de la fosfolipasa C se considera como un segundo mensajero. En los alfa 2 se encuentra en el tracto gastrointestinal y en el páncreas, ¿sí? Una sensibilidad de la noradrenalina mayor que la adrenalina. Generalmente se concibe que inhiben el AMP cíclico. En la beta 1 es el músculo cardíaco y riñones, que yo les estaba mencionando anteriormente. Una sensibilidad por igual, ¿no? Equilibrada. El segundo mensajero activa el AMP cíclico. Beta 2 está en algunos vasos sanguíneos, músculo liso de algunos órganos. Noradrenalina mayor sensibilidad que la noradrenalina. Activa el AMP cíclico. Bueno, y aquí se ve, ¿no? Aquí se ve, por ejemplo, aquí por ejemplo se ve el sistema nervioso parasimpático, fibras colinérgicas, receptores muscarínicos. Ellos están acoplados a proteínas G, ¿no? La respuesta depende del subtipo del receptor. Aquí en estos parasimpáticos, la vía parasimpática, ¿no? Neurona preganglionar colinérgica, neurona postganglionar colinérgica. Observen la longitud, en este caso, de la fibra. En la fibra postganglionar del parasimpático es una extensión más pequeña, ¿no? Mucho menor. Y en esos receptores colinérgicos muscarínicos,
nosotros, bueno, observamos lo que ya hemos visto, ¿no? Acetilcolina, receptores muscarínicos, nicotínico, acetilcolina también, en lo que es el parasimpático. Y en la revisión de las vías eferentes, somáticos y autonómicos, ¿no? Ya lo que se había visto, nosotros acá tenemos una vía motora somática, ¿no? En esta vía motora somática, claramente, ¿qué es lo que se ve? Aquí, por ejemplo, ¿no? La mayoría de todas estas neuronas postganglionares son, la mayoría de ellas son neuronas adrenérgicas. ¿Por qué? Porque liberan noradrenalina en los tejidos diana. Unas pocas neuronas simpáticas, ¿no? Van a inervar las glándulas, por ejemplo, como las que inervan las glándulas sudoríparas, secretan acetilcolina y no noradrenalina, ¿no? Entonces, esos neurones, por lo tanto, se denominan neuronas simpáticas colinérgicas. Si ustedes ven acá, esta es la vía motora, diferente de esta vía autonómica, ¿no? Que hay diferencia. Dentro de esta autonómica tenemos la parasimpática, la simpática y la simpática adrenal, que es lo que vimos antes. En esos receptores adrenérgicos para las catecolaminas, obviamente ya vimos que están ligados a través de ligados a la proteína G, ¿no? Entonces, los receptores adrenérgicos se dan en dos variedades, que es lo que vimos, la alfa y la beta. Esos alfa son receptores más comunes del simpático, ¿no? Y responden con mayor vigor, digamos, o fuerza a la noradrenalina y de una forma un poco más débil a la adrenalina, ¿no? Ahora, también los receptores alfa, así como los beta, poseen subtipos, ¿no? Que son el alfa 1, el alfa 2, que es lo que vimos en el anterior slide, ¿no? De alfa 1, sistema sináptico, alfa 2, tracto gastrointestinal y páncreas, beta 1, músculo cardíaco y riñones, y el beta 2, algunos vasos sanguíneos, músculo liso de algunos otros órganos. Entonces, los receptores beta van a poseer esos dos subtipos, ¿no? Beta 1 y beta 2, que está acá, ¿no? Y encontrados en esas variaciones que ya se les dio, ¿no? Y bueno, esos son los diferentes tipos de receptores adrenérgicos con los cuales trabajan vía segundo mensajero. La catecolamina ahora se va a unir, ¿no es cierto? Las catecolaminas se van a unir digamos, a los receptores alfa 1 que activan la fosfolipasa C y el IP3. Y eso va a crear una señal del calcio intracelular, va a abrir el calcio en la membrana celular, va a liberar calcio de esos almacenes intracelulares. Y en general se va a ver la activación de receptores alfa 1 que va a causar la contracción muscular o la secreción del neurotransmisor por exocitosis, que es lo que siempre ya sabemos, la alteración conformacional. Entonces, los receptores alfa 2, por otro lado, están activados y disminuyen el AMP cíclico y causan, por ejemplo, el relajamiento muscular liso, ¿no? El del tracto gastrointestinal, o, por ejemplo, también disminuyen la secreción del páncreas, ¿no? Entonces, esas catecolaminas unidas a los receptores beta activan el AMP cíclico, estimulan la fosforilación de proteínas intracelulares y la activación de receptores beta 1, por ejemplo, aumenta la contracción del músculo cardíaco y aumenta la velocidad de conducción eléctrica del músculo cardíaco también. Y la activación de estos receptores beta 2 por la adrenalina va a dar en el relajamiento del músculo liso también. Entonces, hay diferentes acciones que se pueden observar por las catecolaminas. Y en sí, el parasimpático, aquí tenemos el postganglionar, que es de menor tamaño, el neurotransmisor acetilcolina, un receptor muscarínico, en lo que es el pre-acetilcolina y nicotínico, exactamente igual con el pre del simpático, lo mismo. El simpático, lo que es el post, aquí tenemos que es noradrenalina y un receptor alfa, un receptor beta, que puede ser alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, en fin. Y en el simpático adrenal, claramente se ve que hay una vía diferente, vía córtex adrenal, médula adrenal, que va directamente al torrente sanguíneo. Bueno,
Entonces, con todo ello, nosotros consideramos, ¿no?, que hay órganos efectores, respuestas simpáticas, parasimpáticas, alteraciones en esos términos, es decir, enfermedades o alguna disfunción del sistema nervioso autonómico, no es muy común, es un poco más raro. Se podría decir más que es un trauma en el centro del control hipotalámico que podría causar anomalías en el equilibrio hídrico o en la regulación de la temperatura. Si fuese una disfunción simpática generalizada, podría originarse a partir de una enfermedad sistémica, por ejemplo, una diabetes mellitus, ¿no?, o una enfermedad oncológica, una neoplasia. Entonces, existen algunas condiciones donde se ven alteraciones. Un síndrome, por ejemplo, ¿no?, el síndrome de Schild-Drager, donde los centros de control del sistema nervioso central de las funciones autonómicas se degeneran. Entonces, en todos los casos de disfunciones del sistema simpático, ahí se observan síntomas. Estos síntomas van a incluir grandes problemas, porque ya han visto que el sistema autonómico compromete, es muy integrativo. Entonces, comprometen problemas del sistema principalmente cardiovascular, ¿no?, vasos, a nivel de vasos sanguíneos, por ejemplo, en la presión arterial también, y obviamente esos síntomas son síntomas patológicos inminentes, ¿no?, inminentes, donde incluso ya dependiendo de eso también puede incluso verse también alteraciones en lo que es la micción, impotencia también, ¿no? Entonces, hay pacientes también que sufren disfunciones primarias del sistema autónomo, ¿no?, cuando los neurones simpáticos sufren una degeneración. Cuando ocurre la disminución del estímulo simpático, el tejido albo intenta tomar la homeostasis, ¿no? Entonces el tejido albo se regula, se autorregula, ¿no?, colocando más receptores dentro de la membrana celular para poder maximizar esa respuesta celular a la noradrenalina disponible, ¿no? Entonces ese aumento de número de receptores lleva a una desnervación por hipersensibilidad, que sería un estado en el cual la administración de moléculas agonistas adrenérgicas exógenas causa una respuesta mayor que lo de la esperada, ¿no? Eso, por ejemplo, se considera en lo que son algunas alteraciones en el sistema nervioso autónomo, digamos así. Entonces, aquí vemos en el órgano efector, pupilas, en el ojo una respuesta parasimpática, constricción, dilatación, glándulas salivales, una parasimpática, secreción de agua, simpática, moco, enzimas, en el corazón, que bien se ha visto, disminución de la frecuencia cardíaca, aumenta la tasa y fuerza de la contracción, arteriolas y venas, constricción y dilatación. Ahí vemos de que no es antagónico ni agonista, lo vimos en eso, que hay vías, ¿no?, de control. En el pulmón, constricción de bronquiolos, dilatación de bronquiolos beta 2. Tracto digestivo, aumenta la motilidad y la secreción. En la respuesta simpática disminuye la motilidad y la secreción alfa 1 y beta 2. Páncreas exocrino aumenta la secreción de enzimas y simpático disminuye la secreción de enzimas también a nivel alfa, receptores alfa. Páncreas, lo he repetido acá, ¿no? Pero bueno, aquí aumenta y estimula en este caso. La médula adrenal secreta catecolaminas, riñones aumenta la secreción de la renina. Aquí es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ustedes deben tener bastante presente. Vejiga urinaria, libera orina, retiene orina. Tejido adiposo, degradación de grasas, glándulas sudoríparas, transpiración generalizada. En el otro caso de la simpática ya es una transpiración un poquito más localizada, ¿no? Y bueno, en el sistema autónomo hay una importancia clínica definitivamente, porque en esa importancia clínica, por ejemplo, podemos citar agentes vasoconstrictores, un anestésico local para realizar una cirugía o una operación ambulatoria, ¿no?, que
ahí es donde se administran como vasoconstrictor, control de la hipertensión, no sé, en el salón un corte de cabello, y entonces hablando de agente vasoconstrictor, entonces ahí en ese momento se cortó parte de la oreja de la persona, del niño, entonces comenzó a sangrar profusamente, se consigue colectar parte de lo que fue seccionado de la oreja, o de repente no se consigue, se coloca un anestésico, ¿no? El anestésico, en ese caso, el anestésico local, se sugiere en el caso de la oreja que tenga un vasoconstrictor. En otros casos no, hay anestésicos locales, dependiendo del procedimiento, donde no está indicado vasoconstrictores, pero en ese caso sí un vasoconstrictor nos ayuda a tener una visión más limpia del área quirúrgica para poder hacer una buena cirugía, para que la hemorragia también, que es tan profusa, principalmente en lo que es la oreja, aunque sea cartílago igual, calme y pueda uno también tener una mayor visualización. Control de la hipertensión, las drogas antihipertensivas, como habíamos visto, los betabloqueadores, más efectivos que los alfa, tratamiento del asma, ¿no? Dilatación de las vías aéreas, agonistas de los receptores beta 2. Bueno, entonces eso en lo que es el sistema nervioso autónomo, que queda claro entonces que la parte aferente del sistema nervioso va a estar dividido en los neurones motores somáticos, que es lo que va a los músculos esqueléticos, y los autonómicos, que controlan lo que es músculo liso, cardíaco, glándulas, y también lo que es el adiposo. Y dentro de este autonómico, parasimpático y simpático, y realmente es un sistema bastante importante para poder cerrar esto de las vías del sistema nervioso. Y vamos hasta aquí. En lo que es Guyton es el capítulo 61. Jóvenes, ¿alguna consulta hasta acá? Doctora. Señor, sí, dígame, señor. 3 diapositivas atrás, no me queda claro por qué pone arribita de todos SNC, o sea, como si fuera parte del central. ¿Acá? Ajá, debajo de vía simpática, por ejemplo, dice SNC, parasimpática también dice SNC. ¿Por qué va esa aclaración? Es que en todos, bueno, en todos dice, en todos la verdad colocamos sistema nervioso central como un subtipo dentro de la misma subdivisión. No es de que sea parte, no es de que sea, sino es parte. No sé, es parte, pero esta es una subdivisión del sistema nervioso. Específicamente tienes razón, no es que sea central, pero está considerado dentro de una subdivisión de todo el sistema nervioso. Pero en general es periférico, ¿no? Claro, claro, sí, crea confusión, ¿no? Sí, ha creado confusión. Es periférico, no es central. No es central. Ahora, lo que en el gráfico, es que esto es el libro de Guyton. Lo que coloca aquí es pero es que no necesariamente aquí viene, ¿no? Porque en algunos casos puede ser central, puede ser periférico, hay diferentes vías. Si es límbico, todo bien, concuerda, pero si no es límbico y es periférico, ya no concuerda. Ese propiamente por lo del libro. El libro coloca así el sistema nervioso central. Considérelo porque forma parte del sistema nervioso, pero no es de que estructural y en tanto de división quiere decir que es parte del sistema nervioso central, porque no lo es. Es parte está subdividido, es una subdivisión periférica dentro del sistema nervioso, pero no parte del central. Los 4, ¿no, doctora? En los cuatro ustedes, sí, en los 4. Ya, doctora, gracias. Sí. Aquí también está, ¿no? La aclaración ahora, ¿no? De que el sistema, en el caso del sistema nervioso motor somático, en este caso, el somático sí se origina en el sistema nervioso central, ¿no? Y ahora él proyecta su axón para el músculo esquelético. Es más simple, ¿no? Definitivamente. La vía motora somática, que siempre es excitatoria y va a resultar en la contracción, tiene un origen en el sistema nervioso central, en el somático. Ahora, en el autonómico, que son todas esas de acá, ¿no es cierto? Ellas tienen la subdivisión, pero no necesariamente tienen su origen en el sistema nervioso central. Es más, incluso el control
el control puede darse, ¿no? El control del sistema nervioso central, del autonómico, puede estar a nivel de hipotálamo, de puente, de bulbo, del encéfalo, ¿no? Y también hay reflejos espinales, que es lo que se ha visto, ¿no es cierto? Que no necesariamente es a nivel central, pero en el somático sí es sistema nervioso central. Señor Rosado, ¿no? ¿Rosado o Rosas? Rosado, doctora. Señor Rosado, sí. O sea, entonces es parte del periférico del central, o simplemente se origina nada más, pero es parte del periférico. Estamos hablando del origen. En lo que va del origen, el somático se origina en el central, tiene su origen en el central, en el somático, ¿no? En el motor somático. Toda vía motora somática controla los músculos, y para ese control hay un neuronio, y ese neuronio se origina en el sistema nervioso central. Y ese sistema nervioso central se va a proyectar, ¿no? El axonio se va a proyectar para el músculo esquelético. Ahora, en el autonómico, si bien está conformando dentro del sistema nervioso, en la subdivisión no necesariamente tiene su origen en el sistema nervioso central. No tiene un origen en el sistema nervioso central, es periférico. En el autonómico es periférico. Ya, doctora, gracias. A usted. Por eso es que decimos sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. Y dentro del periférico, que son estos de acá, puede ser el motor, que tiene origen en el central, pero igual es motor, pero es periférico, y en el sensorial, ¿no? Que son las, propiamente dicha, el simpático, parasimpático, y en este caso que es la adrenal, que se menciona de una forma aparte. Pero no... pero por favor, no, esto de acá tú no vas a considerar, por favor, es la confusión que no quiero generar acá, no van a considerar que esta vía motora somática está dentro del sistema nervioso central, dentro del sistema nervioso central, cual si nosotros pudiésemos mencionar una estructura propia de él, ¿no? Porque el sistema nervioso tiene su división central y periférico. Y dentro de ese periférico, que está dentro de este sistema nervioso, lo que es el sensorial y el motor, que es este de acá, cuyo origen, sistema nervioso central, en el caso del somático, nada más, ¿ya? ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Asistencia. Doctora, yo no llegué a la asistencia, me uní un poquito tarde a la reunión. Soy Angie Rojas. Angie Rojas.